Ya está, creo. Vale, todo tuyo. Ok, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias desde todo el equipo de la SEP Talks a las personas que estéis aquí a estas horas para escuchar la charla de Rafael Jacinto. Y voy a hacerle una pequeña introducción para que le conozcáis. Él es licenciado en matemáticas por la Universidad de Valencia, doctor en matemáticas por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es profesor en el Departamento de Matemática Aplicada e investigador del Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar de la UPV. Además, imparte clases en el grado de Administración de Empresas, doble grado en Matemáticas y en el máster de Investigación Matemática. Su investigación se centra en la modelización matemática, tratamiento de la incertidumbre en modelos y epidemiología matemática, y el proyecto que nos va a presentar hoy pues, va en relación a eso. Así que, Rafael, si estás preparado, pues estamos encantados y encantadas de escucharte. Pues bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, por la presentación y en fin, espero que esto que os voy a contar pues os parezca cuanto menos interesante. Esto está en relación, como ha dicho Irene, con la investigación que hago en la modelización matemática de enfermedades infecciosas y bueno, pues surge por una colaboración que llevamos con el área de investigación en vacunas desde hace ya más de 20 años. Bien, antes de empezar, debo decir que como la ciencia y los que hacemos ciencia, una de las cosas que hacemos es estar permanentemente aprendiendo, pues una de las cosas que he aprendido hoy es que el título está mal. Entonces no debería poner vacunación, debería poner inmunización, porque ahora además el tipo de vacunas que existen, sobre todo como se mencionaba antes en la introducción desde el COVID, pues ya no son solo pinchazos, sino que hay otras maneras de poder proteger o inmunizar a las personas. Bien, la verdad es que en los últimos tiempos la investigación, pues hacerla solo es casi una cosa casi imposible, ¿no? Porque se ha vuelto muy compleja, se tienen en cuenta muchos aspectos. Y esta investigación que os voy a mostrar, o estos resultados que os voy a mostrar, pues entran dentro de lo que es la colaboración. Entonces, dentro del Instituto de Matemáticas Multidisciplinar, en el equipo en el que encuentro, pues ha participado en esto. Pero bueno, también el área de investigación en vacunas, como he mencionado antes, el Departamento de Informática y Estadística de la Universidad Rey Juan Carlos, donde bueno, pues, hay un muchacho que nos implementa muchos de los modelos. Y por supuesto, estas cosas pues deben de estar financiadas por alguien. Y en este caso, las personas que están interesadas en los resultados de esta investigación son la farmacéutica MSD. Dentro de este equipo, pues ya os podéis imaginar, hay farmacéuticos, médicos, estadísticos, matemáticos, informáticos, es decir, hay una amplia gama de profesionales que desde varios puntos de vista aportan para que al final esto pues, pueda salir adelante. Muy bien, pues ¿qué es el VRS? La verdad es que el VRS es uno de esos bichitos que hay por ahí del que la gente no suele oír demasiado de él, pero desde el punto de vista de la pediatría es uno de, digamos, de los retos más importantes que hay porque fundamentalmente ataca o puede perjudicar a niños menores de un año. Puede causarles, pues bueno, bronquiolitis y neumonías. Bueno, bronquiolitis es lo que tienen los niños y que los mayores se les llama bronquitis, ¿de acuerdo? Entonces, desde este punto de vista es una enfermedad pues que desde hace mucho tiempo se investiga en ella y además, como me dijo el director del área de vacunas y hace mucho tiempo, es una enfermedad difícil. Es decir, hay muchos aspectos y muchas claves que cuestan bastante desentrañar. Para que os hagáis una idea, pues se estima que se hospitalizan alrededor de 850 niños en la Comunidad Valenciana cada año, con un coste pues, de alrededor de 7 millones de euros para el sistema de salud pública. Uno puede pensar que, bueno, pues 7 millones para el sistema de salud pública valenciano, pues tampoco es tanto dinero, pero bueno, esto es de una enfermedad de las múltiples y millares que existen y que nos afectan a todas las personas.
Además, pues bueno, los más afectados son los niños menores de un año, pero también hasta 5 años hay niños que se hospitalizan, ya no tantos, alrededor de un 85 por año. Y lo que se está viendo es que también tiene un efecto sobre las personas mayores de 65 años cuando empieza a deteriorarse su sistema inmune y además por comorbilidades, es decir, otras enfermedades que tienen las personas mayores, y se hospitalizan alrededor de una media de 300 por año. ¿Por qué ahora se habla del VRS? Bueno, pues se habla del VRS porque en los últimos 3, 4 años han empezado a aparecer vacunas e inmunoprofilaxis para prevenir el VRS. Yo tengo que decir que como hace prácticamente 20 años que estoy trabajando en VRS, pues la idea de la vacuna está flotando en el aire desde hace mucho tiempo. Pero hasta prácticamente hace muy poco no ha habido resultados que se puedan, digamos, implementar digamos, en la realidad y que se pueda vacunar a los niños con ese tipo de vacunas o inmunoprotección. Como decía, bueno, algunas de estas vacunas ya se están incluyendo en los calendarios de vacunación. Por ejemplo, aquí en España ya desde el año pasado, desde la estación VRS del año pasado, pues ya han empezado a los niños a vacunarse. Y por supuesto, aunque parece que los resultados que está dando la vacunación o la inmunización, mejor dicho, están siendo bastante buenos porque además hay una alta cobertura, hay un alto porcentaje de niños que se inmunizan, los modelos son una parte que nos permite evaluar qué campañas son las mejores y cómo configurar estrategias que sean óptimas para el sistema de salud pública. Desde luego, desde el punto de vista de coste, como desde el punto de vista del efecto que tiene sobre la población. Fundamentalmente, como ahora nombraremos en los objetivos, para evitar el número máximo posible de hospitalizaciones y de infecciones, es decir, mantener a la gente sana la máxima posible. Por tanto, aquí lo que nos marcamos es desarrollar un modelo matemático que describa la dinámica de transmisión de esta enfermedad, en principio en la Comunidad Valenciana, porque es donde tenemos datos más accesibles, introducir esa inmunización y la protección que confiere esa inmunización en el modelo y, bueno, pues a partir de toda esa información ver cuál sería la mejor estrategia, cómo deberíamos de diseñar la campaña de vacunación para poder evitar al máximo las hospitalizaciones y las infecciones de los niños. Ese es el objetivo. Bien, en la gráfica que veis ahí, pues tenemos pues cómo pues el número de niños que se hospitaliza cada semana durante los años 2011-2015. Los hemos dividido en niños de 0 a 5 años y de 6 bueno, a un año, prácticamente. Como podéis ver, pues tienen mucha más afectación los niños pequeños, los niños de 0 a 5 meses. De hecho, resultan ser más del 90% de los niños hospitalizados cada año. ¿Vale? Esto que se ve ahí ya ha aparecido en la literatura, en donde hay autores que afirman que las tasas de hospitalización que asociadas al VRS en niños pequeños son elevadas, pero que disminuyen rápidamente con la edad. Aún así, las empresas y el sistema de salud pública no solo está preocupado por los niños menores de un año, sino por los niños entre 0 y 5 años. Lo que ocurre es que nosotros el primer enfoque que hemos hecho es para los niños entre 0 de menores de un año, porque es donde más hospitalizaciones hay. Bueno, ¿cómo abordar esto? ¿Cómo hacer esa modelización? Bueno, pues la verdad es que hay muchas maneras de modelizar. Estoy pensando en modelización dinámica, es decir, una modelización que dependa del tiempo, porque yo quiero ver cómo evoluciona la transmisión de esta enfermedad a medida que va pasando el tiempo. Y como habéis podido apreciar aquí en los datos, perdón, en los datos anteriores, pues tiene un marcado patrón estacional, es decir, ahí donde aparecen los picos, pues suele ser finales de cada año, principios de cada año siguiente, es decir, en pleno invierno. Muy bien, pues la verdad es que esto, pues bueno, hay muchas maneras de abordarlo. Una manera bastante sencilla, porque es lineal, son los modelos de cadenas de Markov, que tienen la ventaja
de que como suelen tener un estado estacionario, pues el estado estacionario permite hacer evaluaciones más o menos interesantes de costes en algunas enfermedades. Durante bastante tiempo en el mundo médico se han utilizado este tipo de modelos para hacer evaluaciones de costes, de enfermedades y de introducción de vacunas, etcétera, etcétera. La otra opción o las otras opciones son los sistemas de ecuaciones diferenciales o los sistemas de ecuaciones en diferencias. Estos sistemas lo único que hacen es que consideran o dividen eh, a los individuos por compartimentos, por eso muchas veces se les llaman modelos compartimentales, en donde esa división depende del estado de cada uno de los individuos respecto a la enfermedad. En este caso, bueno, pues en el VRS, pues una persona puede estar sana, es decir, no tiene la enfermedad, puede haber sido infectada, pero no es capaz de infectar todavía, entonces es un estado de exposición o de latencia, que se suele llamar. Cuando ya es capaz de infectar, pasa a ser infeccioso. Si se pone peor, pues puede hospitalizarse. Y si no, pasa a un estado de recuperado, en donde puede mantenerse alrededor de un medio año más o menos, en donde además adquiere una inmunidad temporal. Cuando acaba esa inmunidad temporal, pues vuelve otra vez, digamos, a la casilla de salida, a la casilla de ser sano. Todo esto, todas las transiciones entre esos estados se pueden definir mediante términos que conforman o una ecuación diferencial o una ecuación en diferencias. La solución de esta ecuación marca las trayectorias sobre la cantidad de individuos que hay en cada uno de los estados a medida que va pasando el tiempo. Después hay modelos, a mi juicio, un poquito más sofisticados, que son los modelos basados en agentes. El modelo basado en agentes es un modelo que considera prácticamente cada uno de los individuos o como mucho los agrupa por características muy, muy similares, no solo por el estado, sino por otros tipos de factores que puedan ser relevantes a la hora de la transmisión de la enfermedad. Pues no sé, grupos de riesgo, grupos de, pues en este caso, aunque eso también se puede hacer con los modelos de ecuaciones en diferencias y ecuaciones diferenciales, pues por grupos de edad, porque los niños pequeños pues suelen ser los más afectados, etcétera, etcétera. A partir de ahí, cada uno de los individuos, dependiendo de las características que tenga, se evalúa qué es lo que hace a lo largo del tiempo. Estos modelos lo que ocurre es que computacionalmente suelen ser más costosos. ¿De acuerdo? Una de las diferencias principales entre los sistemas de ecuaciones diferenciales y en diferencias y los modelos basados en agentes es que la idea de las ecuaciones en diferencias o diferenciales es que se habla un poco de lo que le pasa a un individuo medio. Un individuo medio que está sano, en un tiempo medio pasa a otro estado, que en un tiempo medio pasa a otro estado, que en otro tiempo medio pasa a otro estado. Y esa es más o menos la idea en la que se mueven este tipo de modelos. Mientras que en los modelos basados en agentes uno puede particularizar un poquito más sobre cómo es la transición de cada individuo entre estados. ¿De acuerdo? Porque en la realidad, pues uno puede estar infectado y puede recuperarse en 3 días o puede recuperarse en 8. Eso habitualmente se toma un valor medio para ver las transiciones. Pero en el caso de modelos basados en agentes, uno eso lo puede particularizar un poquito más. Muy bien, la modelización basada en agentes, como estaba explicando, es una técnica de simulación en la cual un sistema se analiza modelizando el comportamiento e interacciones entre cada uno de los agentes individuales. Cada agente opera según sus características, pues bueno, sexo, si el sexo tiene que ver, es influyente en cómo se transmite la enfermedad, la edad, etcétera, etcétera, siguiendo un conjunto propio de reglas, interaccionando no solo con otros agentes, sino que además puede interaccionar con el entorno. Y lo que se estudia o lo que se puede estudiar es el comportamiento global, que es lo que nos permite muchas veces otro tipo de modelos obtener, y comportamientos también locales de ciertos grupos de interés. ¿Vale? Lo que vemos en la animación que hay a la derecha es lo que sería, bueno, pues cada punto representa un individuo, un agente, en donde, bueno, el cambio de color lo que indica es que pues, está infectado o está sano. Y en el caso de los amarillos es porque hay una vacunación de personas y que se marcan en amarillo.
Entonces, esto lo que se ve es que el cambio de estado de cada uno de ellos pues depende de la interacción con los vecinos. En este caso, eso, aunque no lo parezca así muy claramente, es un grafo y entonces los vecinos son los que están unidos mediante un enlace. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de comportamientos que veis aquí se pueden ver de forma global o se puede coger una parte de ese modelo e intentar estudiar en esa parte que tenga unas características particulares, pues qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues todo esto es para decir que nosotros vamos a aplicar para estudiar el VRS un modelo basado en agentes. Y además nos vamos a poner ambiciosos y vamos a modelizar o vamos a considerar en el modelo cada una de las personas que viven en la Comunidad Valenciana, que son en esa temporada, entre 2011 y 2015, de media 5 millones de personas. ¿De acuerdo? Cada agente lo vamos a etiquetar respecto a características que hemos identificado que sean relevantes en el modelo. Por supuesto, ya hemos hablado de la edad, porque los niños pequeños, pues bueno, son los más afectados. Pero bueno, en un futuro, las personas mayores también van a ser personas de interés, con lo cual tener la edad ya controlada, pues tiene su interés. Después el estado respecto a la enfermedad. Es decir, de alguna manera aquí los compartimentos los estamos conservando. Entonces, pues, como hemos dicho, puede ser sano, latente, infectado, recuperado. Después, cuando introduzcamos la vacunación, pues si está vacunado, si no está vacunado, cuándo se vacunó, qué protección le ha conferido la vacuna o qué inmunización le ha conferido este tipo de vacunas. Entre otras cosas, porque algo que veremos ahora en unos momentos es que la protección de la vacuna, en este caso, se pierde con el tiempo. Entonces, pues no es lo mismo que me hayan vacunado hace una semana que hace 6 meses, porque probablemente si hace 6 meses, pues ya no me quedará prácticamente protección. Lo siguiente que tengo que mirar es un modelo demográfico, porque a la gente, los 5 millones de personas no son solo 5 millones de personas, sino que hay que saber cuántos son de cada edad, porque eso al final es importante para la transmisión. Que haya más o menos niños, que haya más o menos personas mayores, puede ser muy influyente a la hora de ver cuántas personas pueden hospitalizarse o no. Bueno, pues estas dos gráficas que veis aquí pues son un poco cuál es la pirámide poblacional de la Comunidad Valenciana en los periodos de interés y las tasas de mortalidad, ¿vale? Si a alguien le sorprende que cerca de los 100 años la tasa de mortalidad sea de 300 de cada 1000, pues, en fin, es que la gente al final se muere. Bien, vamos a fijar que el número de nacimientos es de 45.800, que es el número de nacimientos medios durante esta época. Y además vamos a considerar una cosa, y es que los nacimientos por mes son diferentes, es decir, no nacen los mismos niños. Digamos, los niños no nacen de forma equidistribuida durante todo el año. Y en particular lo que llama la atención es que, bueno, pues por aquí, como podéis ver, en meses como octubre, meses como septiembre, meses como diciembre, incluso enero, pues son todos alrededor de 4.000 nacimientos, cuando luego en los demás meses el número disminuye un poco. Pero claro, invierno es justamente o comprende los meses donde más niños pueden hospitalizarse, con lo cual, si en la época donde más niños hospitalizan, además nacen más niños, pues eso conviene tenerlo en cuenta porque va a tener una incidencia sobre el sistema de salud, en el caso de que estos niños se pongan malitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosa que vamos a incluir en el modelo es lo que se llama la matriz de contactos. Este tipo de matrices es algo que recientemente se están incluyendo en los modelos epidemiológicos y que de alguna manera modula, eh, cuando se tienen modelos por edades, modula cómo son los contactos entre las gentes dependiendo de sus grupos de edad. ¿Vale? Bien, esta matriz que veis aquí a la derecha con colorines, pues es un resumen un poco de la matriz correspondiente. Esto está sacado de varios trabajos en donde ellos aseguran que para España, si dividimos los grupos de edad de 5 en 5 años, pues más o menos la manera con que se relaciona la gente o tiene contactos
pues puede, digamos, simplificarse o concretarse en la forma que se ve en esa matriz, donde los valores más claros, pues hay menos probabilidad de contacto y los más oscuros, pues hay más probabilidad de contacto. ¿De acuerdo? Bueno, como podéis ver, y llama la atención, es que la diagonal es siempre lo más oscuro. Eso significa que al final, salvo cuando, en fin, yo supongo que en esta zona más central, que es la época en la que trabajamos y nos relacionamos con gente un poco de cualquier edad, en general nos solemos relacionar con gente de nuestra misma edad. Es lo más razonable. Bien, pues este tipo de contactos, cuando vayamos a hablar de la transmisión de la enfermedad, pues habrá que tenerlo en cuenta, porque lo que viene a decir es que es más probable que me contagie una enfermedad a alguien de mi edad. Eso es lo que nos está diciendo esta matriz. ¿De acuerdo? Bien, aquí recuperamos nuevamente también los estados respecto a la enfermedad, susceptible, latente, infeccioso, recuperado. Y lo que vamos a analizar ahora es cómo vamos a modelizar en este modelo las transiciones de individuos entre los diferentes estados. Desde luego, el contagio es algo diferente a lo que ocurre en otro tipo de estados, porque el otro tipo de estados, que llamaremos lineales, son situaciones en las que lo único que tengo que hacer es dejar pasar el tiempo para cambiar de estado. Es decir, si estoy infectado, pues me darán un tratamiento, me darán lo que sea, pero cuando pasen unos cuantos días me recuperaré y ya habré cambiado de estado, ¿vale? Pero el contagio, que es el paso del estado de sano a latente, es un paso que no depende solo de dejar pasar el tiempo, depende de que haya contactos entre personas. Bueno, aparte de tener en cuenta la densidad o la cantidad de infecciosos que hay desde luego la matriz de contactos, pues hay un factor de tipo estacional que vamos a introducir en este modelo y que lo podéis ver en esta fórmula BDT que tenemos ahí en medio. Este tipo de términos se suele utilizar a la hora de modelizar enfermedades de tipo estacional porque pues bueno, lo que muestran es subidas y bajadas tal cual las hemos, o del mismo tipo que hemos visto en los datos. ¿De acuerdo? Como curiosidad os diré que el B0, digamos, es una tasa de contagio básica. B1 lo que hace es amplificar el coseno que hay detrás para ver si se levanta más o se levanta menos la tasa de contagio con el tiempo. Por supuesto, 2pi t partido 365 es porque para cada t digamos, damos una vuelta al círculo unidad cada 365 días. Y el phi que hay luego es la fase, es para poder desplazar y cuadren los picos con los picos. ¿De acuerdo? La densidad de infecciosos, pues bueno, se puede unir con la matriz de contactos con la expresión que hemos llamado B, en donde, pues bueno, tenemos el término correspondiente de la matriz de contactos multiplicado por los infectados partido por la población total, es decir, la densidad de personas infecciosas que hay. Esto sí que es importante, tienen que ser valores que estén entre 0 y 1, porque aquí estamos hablando de probabilidades, es decir, el término que hay en la última línea, BDT por B, tiene que ser una probabilidad de contagio. Y nosotros lo que hacemos o lo que haremos para simular un contagio es generar un número aleatorio con la máquina entre 0 y 1 y ver si está por debajo del umbral marcado por el término o el factor de contagio estacional por la densidad de infecciosos con la matriz de contactos. Si es así, ese individuo pasará a latente y si no es así, ese individuo pasará o se mantendrá, mejor dicho, como una persona susceptible. Esto lo que está haciendo de alguna manera es introducir una cierta aleatoriedad, que es lo que suele ocurrir en la realidad. Es decir, muchas veces tenemos contactos con personas infectadas y nos infectamos y otras veces no nos infectamos. Bien, una vez visto, digamos, el paso de contagio, los demás pasos son, como decía, y pues pasos de tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues una persona que está latente, es decir, que está infectado pero es incapaz todavía de infectar, después de pasar un tiempo ya puede infectar y cambia de estado. Si se encuentra peor y puede ser que tenga que ir al hospital y tengan que hospitalizarlo.
Si no, pues bueno, se recupera después de un tiempo y adquiere una inmunidad temporal y hasta que finalmente vuelve a ser susceptible de poder contagiarse otra vez. Bien, una vez está establecido más o menos cómo va a funcionar el modelo y cómo va a ser su dinámica, ahora viene la parte de, ¿y los tiempos de paso y las infecciones, eso está cuantificado? ¿Hay valores que permiten saber eso cómo se hace? Bueno, pues para eso lo que hay que hacer es hacer una buena revisión literaria de lo que hay publicado. Y bueno, pues de los términos que hemos llamado de paso lineal suelen estar relativamente bien documentados, pero del contagio es una cosa que hay que calibrar. Y para poder calibrarla, uno tiene que tener una idea de cuál es la magnitud de la epidemia. Cuando hablo de la magnitud de la epidemia, es la pregunta de ¿cuánta gente se infecta al cabo de un año o en un cierto periodo de tiempo? Bueno, pues esa revisión literaria pues, nos permitió obtener que de latente infeccioso, pues casi todas las publicaciones se ponen de acuerdo que entre 4 y 5 días ocurre esto, que de infeccioso a recuperado pues pasan entre 3 y 10 días, de recuperado susceptible es poco más de medio año y que la magnitud de la epidemia es, pues bueno, se estima que entre el 50 y el 70% de los niños, esto que he tocado algo, entre el 50 y el 70% de los niños menores de un año se infectan cada año. De hecho, en muchos trabajos prácticamente lo que vienen a decir es que a la edad de 2 años todos los niños han pasado por el VRS. Pero teniendo en cuenta que la posibilidad de infección y de hospitalización es mayor en niños más pequeños, pues hay referencias literarias que incluso aseguran que el 60% de los niños en su primer año de vida cogen VRS. Todo esto lo que nos permite de alguna manera es fijar los parámetros para ver esta dinámica del modelo. Pero claro, cuando nos dicen entre 4 y 5 días, entre 3 y 10 días, entre 180 y 230 días, pues bueno, pues también hay una cierta incertidumbre. Y lo que queremos es, dentro de ese rango, intentar calibrar cuál es el valor medio que nos permite el paso de cada una de los estados a otro. Para eso, para ese calibrado, pues necesitamos hacer, pues eso, un calibrado. ¿Cómo hacemos el calibrado? Pues nosotros lo que habitualmente hacemos es un calibrado computacional utilizando un algoritmo de optimización de los que se llaman bioinspirados, que es como es el Particle Swarm Optimization. Particle Swarm Optimization es un algoritmo que simula cómo se mueven las bandadas de pájaros en el aire buscando alimento, fundamentalmente. Y todo eso ha dado lugar a un algoritmo que permite, bueno, pues buscar el mínimo de una función. El objetivo es obtener los parámetros del modelo cuyo output esté lo más cerca posible de los datos disponibles. Los datos disponibles son de hospitalización, por tanto, vamos a tener que comparar la salida del modelo de hospitalizados con los datos de hospitalizados. Y otra cosa que tendremos que comparar es si conseguimos que el modelo reproduzca el tener entre el 50 y el 70% de los infectados menores de un año. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos condiciones hay que ponerlas de manera que podamos definir una función de unos parámetros que será, esos parámetros los pongo en el modelo, corro el modelo y cuando tenga la salida del modelo, con unas funciones de error, las comparo con los datos y ese será mi error. Tengo que intentar minimizar el error. Bien, como he dicho, este modelo es fundamentalmente computacional, es decir, todo este proceso que he estado describiendo, al final tenemos a un compañero que lo ha cogido y lo ha implementado en un lenguaje de programación y que, pues bueno, fundamentalmente le damos en un fichero los parámetros del modelo, el programa los lee y nos devuelve otro fichero con la salida del modelo. Eso, tened en cuenta que nosotros estamos intentando simular 5 millones de agentes. Por tanto, el cálculo pues lleva cierto tiempo. Y para eso, en su día, diseñamos un sistema de cálculo distribuido que funciona, pues bueno, como podéis ver en el dibujo que hay a la derecha.
Hay un servidor que tiene el ejecutable y que está esperando que en una carpeta pongamos ficheros de problemas. Ficheros de problemas contienen los parámetros. Cuando le llega un fichero de problemas, él coge el ejecutable y el fichero de problemas y lo manda a un cliente, un ordenador cliente que está conectado al servidor de problemas. Ese cliente lo ejecuta, devuelve el fichero con la salida del modelo y lo manda al servidor. Y el servidor lo pone en la carpeta de resultados. Ahí en la carpeta de resultados hay un script que lee esa información y calcula el error del que estábamos hablando antes, la diferencia entre hospitalizados niños y los hospitalizados del modelo y ver si el número de infectados está cercano o está entre el 50 y el 70% de los niños menores que un año. Con esa información, el algoritmo de optimización la analiza y genera un nuevo problema, un nuevo juego de parámetros. ¿De acuerdo? Ese nuevo juego de parámetros lo coge el servidor, lo manda a un cliente, lo ejecuta y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo lo hemos hecho? Pues esto al final, para poder calibrar el modelo, hemos hecho 5 calibraciones del modelo en el que cada una de ellas se han evaluado 5.000 se han hecho 5.000 simulaciones diferentes, es decir, en un total de 25.000. Para que os hagáis una idea del tiempo de ejecución, una simulación varía entre 23 segundos y 9.500 segundos, que son un poco más de 2 horas y media. ¿Por qué algunas duran tan poquito como 23 segundos? Bueno, pues porque el ejecutable está preparado para que cuando no haya eh, agentes que puedan seguir propagando la enfermedad, la simulación se acaba. ¿De acuerdo? Entonces eso hace que haya pues situaciones en donde rápidamente desaparece la enfermedad y la ejecución es bastante rápida. Cualquiera de los casos, el cálculo, el tiempo medio de una simulación son, pues eso, 5,7 minutos. Con lo cual os podéis hacer una idea del tiempo de cálculo que puede llevar esto. Si se hubiera hecho secuencialmente, pues hubiéramos tardado prácticamente 100 días. Pero con cálculo distribuido, que teníamos 30 clientes al mismo tiempo haciendo los cálculos, pues hemos tardado, no ha llegado a 2 días. ¿De acuerdo? Con esto lo que quiero mostraros es que, bueno, pues cuando use uno un modelo basado en agentes que quiere poner suficiente número de agentes, los cálculos, el tiempo de cálculo se dispara y hay que tener pues una infraestructura pues razonable para poder abordar este tipo de calibraciones. Bien, los resultados de esta calibración, pues bueno, se pueden ver gráficamente en las gráficas de la derecha. Como podéis ver, el modelo hemos conseguido que se aproxime relativamente bien a los datos. Aún así, uno de los problemas que nosotros solemos tener en estos casos es que es muy complicado que el modelo alcance los picos de los datos. ¿De acuerdo? Es una cuestión sobre la que estamos trabajando y probablemente tenga que ver porque si forzamos a que el ajuste en los valores bajos sea tan bueno, pues es muy complicado los valores altos ajustarlos. En cualquiera de los casos, el resultado del calibrado nos dice que hay un 52,4% de los niños que se infectan, de media entre los 4 años que estamos simulando. Recordad que simulamos entre 2011 y 2015. El error que estamos cometiendo en la gráfica de arriba es de 8,45, es decir, que si cogemos un valor del modelo y un valor de los datos, de media hay una diferencia de 8 niños ahí, que se hospitalizan o no. Y esto baja a 0,2 en el caso de la gráfica de abajo. Bueno, en la gráfica de abajo la verdad es que las magnitudes son bastante más pequeñas, aunque hay más irregularidad, lo cual también es bastante razonable, porque cuando hay valores pequeños, pues bueno, el que haya 2 ingresos más o 2 ingresos menos, pues hace que aparezcan picos en situaciones que en condiciones normales uno no lo espera. Bien, vamos a la parte de inmunización. Lo que hemos hecho hasta ahora con el modelo, con el planteamiento del modelo y el calibrado, es hacer una descripción de cuál es la situación en la Comunidad Valenciana con respecto a la enfermedad en el periodo de tiempo en el que hemos estudiado, 2011 y 2015. Una vez tenemos ese estudio, pues lo que hacemos es introducir la vacuna.
De esa manera, una de las cosas que conseguiremos es poder comparar con la situación real. Es decir, ahora la situación hipotética que va a ser la vacunación, cuando lo introduzcamos, la podemos comparar con la situación real que era la de los datos. ¿De acuerdo? Bien, las campañas vacunales, es decir, vacunar a los niños, deberían de abarcar o deberían de contener periodos que contengan los meses de invierno, que es cuanto más niños se hospitalizan. Y pues bueno, la gente que se dedica a estas cosas lo que planteó en su momento es, desde luego, vacunar a los niños recién nacidos si nacen en esa época de invierno y vacunar a los niños que no hayan nacido en esa época de invierno cuando empiece a abrirse la campaña vacunal. Es decir, un niño, por ejemplo, un niño que nace en abril, pues que se pueda vacunar, que se vacune en noviembre para que ese invierno inmunizarlo contra el virus respiratorio sincitial. ¿De acuerdo? Bien, la gráfica que veis abajo a la derecha es una gráfica que muestra cómo funciona la protección de estas inmunizaciones. En principio tiene una efectividad que raya al 80%, eso significa que hay un 20% de niños a los que se le pone la inmunización y no les hace efecto. Esto pasa muchas veces en vacunas. De hecho, comparándolo con otro tipo de vacunas, esto es una buena vacuna. Esa protección o esa inmunización se mantiene constante durante prácticamente 3 meses y a partir de ahí, hasta casi un año, va bajando la calidad de esa inmunización. ¿De acuerdo? Bueno, pues la vacunación y esta protección o esta gráfica de protección la hemos incluido dentro del modelo. Y a partir de ahí hemos empezado a definir estrategias de vacunación. Bueno, para definir estrategias de vacunación hemos considerado los 12 meses. Entonces uno puede decir, bueno, pues nada, si tengo 12 meses para vacunar y quiero probar todas las estrategias, voy a sacar todas las combinaciones de coger 0, 1, 2, 3 hasta 12 meses del conjunto de los 12 meses. Bueno, pues eso salen 4.096 posibilidades. Ahora bien, por cuestiones logísticas, conviene que los meses sean contiguos. Es decir, no puedes, en fin, es muy raro desde un punto de vista de salud pública decir, no, es que voy a vacunarle en octubre, pero en noviembre no voy a vacunar, voy a volver a vacunar en diciembre. Entonces, este tipo de cosas o este tipo de campañas es muy complicado, sobre todo de cara al público, al usuario, para poder vacunar a las personas. Bueno, pues entonces, quitando las combinaciones donde no hay meses contiguos, pues ya quedan unas pocas menos. Quedan 133 y además la de no vacunación. Bueno, pues como 133 no son muchas, lo que hicimos fue simularlas todas, teniendo en cuenta que los que nazcan, bueno, perdón, cada estrategia define los meses contiguos en los que se vacuna. Entonces, una vez tengo yo una estrategia, lo que voy a hacer para simularla es todos los niños que nacen en esos meses, recién nacidos, los voy a vacunar. Y si alguien ha nacido fuera de ese tiempo, cuando llegue el primer mes de la campaña vacunal, lo vacuno. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si recordáis, los objetivos que me había marcado o que nos habíamos marcado era evaluar qué estrategia nos permite evitar más hospitalizaciones y más infecciones de niños menores de un año. Bueno, pues los resultados arrojan que si vacunamos a los niños, perdón, entre septiembre y febrero, pues resulta que conseguimos evitar el 73% de las hospitalizaciones que había cuando no había vacuna. Y si vacunamos de octubre a diciembre, pues resulta que evitamos el 55, casi el 56% de las infecciones. Bueno, esto está muy bien, es muy interesante, pero tiene un problema, y es que evitar hospitalizaciones y evitar infecciones son dos cosas que no son iguales, son diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, esto en parte es debido a dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la vacuna inmuniza de forma, aunque sea, la diferencia sea poca, pero inmuniza de forma diferente si es contra hospitalización o si es contra infección.
Y en segundo lugar, porque los niños de mayores de 6 meses, pues ya no se hospitalizan tanto como los niños más pequeños. Entonces, ahí siendo más o menos el mismo número de niños. Entonces ahí es donde es por lo que aparece un poco esta disonancia. Por otra parte, hay que tener en cuenta que si os fijáis en las estrategias, eh, aunque son diferentes, por ejemplo, en el primer cuadro pone septiembre, febrero, agosto, marzo, octubre, febrero, pero sin embargo están prácticamente evitando las mismas hospitalizaciones, el mismo porcentaje. Y algo parecido aparece en la tabla de abajo. Octubre, diciembre, septiembre, diciembre, octubre, enero, y se están evitando prácticamente el mismo porcentaje de infecciones. Con lo cual, bueno, pues lo que tenemos aquí es que no solo no coincide o no es el mismo objetivo evitar hospitalizaciones e infecciones, sino que además hay varias estrategias cuyos resultados son bastante más parecidos de lo que a priori uno podía pensar. Bien, pues bueno, lo que decidimos aquí es pues vamos a estudiar por cada uno de los grupos de edad de interés, 0 a 5 meses, 6 a 11 meses, y a ver si podemos encontrar algún tipo de consenso sobre la estrategia que conviene utilizar como mejor para evitar hospitalizaciones e infecciones. Entonces, al separarlo, nos dedicamos a ver qué pasaba entre 0 y 5 meses, sobre todo porque eran más del 90% de los niños que se hospitalizan. Y por supuesto, eso es muy relevante para el caso. Entonces, aquí lo que sí que nos dimos cuenta es que la mejor estrategia sí que coincidía para ambos casos. Septiembre-febrero, en donde se evitan el 74,5% de hospitalizaciones y el 62,3% prácticamente de infecciones, el máximo posible. Claro, esto ya nos permite aventurarnos por sugerir alguna estrategia de vacunación, porque justamente septiembre-febrero es la que habíamos visto antes, que era la que más hospitalizaciones evitaba, no solo en 0,5, como hemos visto ahora, sino en menores de un año. Con lo cual, digamos, podemos sacrificar, entre comillas, a los niños un poco más mayores para que se infecten, con la idea de proteger contra hospitalización a la mayoría de niños menores de un año. Por tanto, bueno, pues a la vista de esto, cabe pensar que la mejor estrategia o la que evitará más hospitalizaciones y más infecciones en los niños de 0 a 5 meses es vacunar desde septiembre a febrero. Muy bien, pues bueno, pues para finalizar ya mi exposición, un poco como conclusión, pues hacer un poco de repaso de las cosas que hemos ido viendo. Primero, pues, qué es el VRS y el interés que tiene, porque afecta sobre todo a niños pequeños, para poder ver cómo es la dinámica o describir la dinámica de transmisión de esta enfermedad en la Comunidad Valenciana. Hemos construido un modelo basado en agentes en donde cada persona de la Comunidad Valenciana es un agente. Hemos podido simular un agente por cada persona de la Comunidad Valenciana. Hemos introducido tanto la inmunización como la pérdida de protección que da esta inmunización. Hemos simulado todas las estrategias posibles de inmunización para niños menores de un año, todas las que tenían, por cuestiones logísticas, meses contiguos. Y a la vista de los resultados que hemos obtenido, nuestra recomendación sería vacunar a los niños recién nacidos en los meses de septiembre-febrero y a los niños que no nacen en esos meses durante el mes de septiembre, el primer mes de campaña vacunal. Esta estrategia, como hemos visto, permite evitar el máximo número de hospitalizaciones en niños menores de un año, y en niños entre 0 y 5 meses no solo evitamos el máximo número posible de hospitalizaciones, sino el máximo número de infecciones. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues quedo a la disposición de Irene, que es la que está aquí moderando esto. Gracias. Increíble, Rafa. O sea, te explicas súper bien y el estudio es súper sólido y súper increíble. O sea,
Me quedo sin palabras para Muchas, decirlo. pues muchas gracias. Hombre, lo de explicarme, después de estar 36 años dando clase, ya me valdría, ¿eh? Lo otro, pues te lo agradezco, pero en fin, la verdad es que cuando trabajo con vosotros allí en el área de investigación en vacunas, es que los problemas son realmente muy atractivos, ¿eh? Pues voy a dar paso a la ronda de preguntas. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Susana. Hola, buenas. Hola, Rafa. Muchas gracias gracias por cederme la palabra. Muchas gracias por la charla. La verdad es que ha sido súper interesante, tanto desde el punto de vista clínico como madre, como tía y también, por supuesto, como estadística. Me ha resultado súper interesante y también, como decía Irene, súper divulgativa y muy bien narrada. Tengo una pregunta. Me ha encantado el tema de la calibración y cómo habéis podido probar las diferentes combinaciones. Tengo una pregunta respecto al rango de meses de los niños. Es decir, veo que habéis probado menos de un año, de 0 a 5 meses. ¿Esta definición es por un tema clínico, porque los médicos dijeron este rango de 0 a 5 es el ideal, o era viable probar rangos de 0 a 2 meses, de 3 a 5, algo así, o no? Igual que se hizo con los meses del año, digamos. Pues la verdad es que desafortunadamente la disposición de datos a veces es bastante complicada. Eh, yo ahora, a ver, es que estoy intentando hacer memoria. Yo creo recordar que entre 0 y 5 meses se podía haber hecho alguna otra división, pero de 6 a 12 eran un pack. Entonces, ¿se hubiera podido hacer más cortes, digamos, en 0 o 5 meses? Sí. Probablemente hubiera valido la pena, pues quizás sí. Por curiosidad, te diré que esta mañana estaba haciendo un repaso de otros modelos y hay un trabajo en donde consideran 0 o 2 meses, entre otras cosas, porque están considerando la protección materna dentro del modelo, por ejemplo. Aquí esta es una cuestión que no contemplamos y por eso al final cogimos, digamos, todo el pack de 0 o 5 meses. Pero lo que tú dices, ¿se hubiera podido hacer? Yo creo que sí, tengo que recordarlo porque muchas veces también dependemos de cómo, en este caso, cómo me llegan a mí los datos. Los datos, Sí, sí, por eh, supuesto. entonces, eh, yo sé que allí donde está Irene, que fundamentalmente con estas cosas, con quien más contacto es con Ainara y con Mónica, los datos que tenían eran de esta manera y era como ellos como ellas los usaban, ¿no? Entonces, tampoco nos planteamos otro grupo de edad, pero quizás no hubiera sido mala idea. No, no estaba mal traída la pregunta, desde luego. Cuando hagamos los papers me tendré que pensar una explicación. Muchas gracias, Rafa, un placer. Ah, Muchas gracias a por la ti charla. nada, igualmente. Siguiente pregunta. Daniel. Vale, muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Rafa, también por la charla. Ha sido súper divulgativa y muy clara y me ha gustado muchísimo. Yo tenía preguntas concretas de este modelo basado en agentes. Bueno, tengo muchas, pero no quiero acaparar. Tengo curiosidad. Lo había oído, pero no tengo ni idea. No sé si surgen de los de modelos de redes sociales también. No tengo ni idea al hablar de contactos. Bueno, no era esta la pregunta. Tengo dos preguntas rápidas. Una. No sé si tienen sentido las preguntas, pero claro, has mostrado cómo ajusta bien el modelo, excepto en los extremos de arriba, porque es como la manta, ¿no? Si tiras para abajo y para arriba, ya lo he entendido. ¿Estos modelos tienen un tipo de métricas estadísticas para medir la bondad del ajuste de los datos al modelo, a la usanza que entendemos en estadística o no? Y te hago la segunda pregunta, que creo que está un poco relacionada.
La validación, si lo he entendido bien, vuestro universo son de hospitalizados, ¿no? Y todo se ha hecho sobre los mismos datos. ¿Habéis pensado hacer una validación externa con datos de vuestro modelo una vez ya generado con datos de otros hospitales? Como, ¿vale? Porque estáis haciendo como una validación interna. ¿Sería interesante hacer algo externo? Eso sería preguntas. A ver. Bueno, vamos a ver. Todo esto de los modelos basados en agentes, la verdad es que los enfoques son muy diversos. Han cobrado mucho auge, como has dicho, por por las redes sociales. De hecho, yo conozco, en fin, tengo amigos con los que regularmente me relaciono porque coincidimos en congresos y tal, que además consideran este tipo de modelos, pero ellos van a pensar en situaciones en donde lo que les interesa es saber de todos los nodos que hay, cuál es el más representativo. Aquí la verdad es que yo os he engañado un poquito porque aunque es un modelo basado en agentes, realmente por debajo no hay red, ¿vale? Es decir, no tengo enlaces entre nodos. Eh, mm, Ese término de contagio que he definido es un término, digamos, global para todos, que va a depender de la edad de cada individuo cuando pase por él, ¿de acuerdo? Pero, pero realmente estoy viendo, para ver si se contagia o no, depende un poco de la densidad que hay de individuos infectados en todos los grupos de edad. Voy a pasar ya a responder a las preguntas. Vamos a ver, la parte de calibrado, nosotros realmente tú podías utilizar la métrica que tú quisieras. Al fin y al cabo, tú tienes el output del modelo y cuando tienes el output del modelo lo tienes que comparar de la manera que tú quieras con los datos, ¿vale? Yo para esas cosas soy un poco, y me vais a perdonar la expresión, un poco cutre, ¿vale? Yo, si me salgo un poco del error cuadrático medio, ya estoy un poco perdido, ¿vale? Y eso que algunas veces tengo que hacerlo porque por diversas razones, por la magnitud de los datos, hay que utilizar más medidas más relativas que absolutas. ¿De acuerdo? Esto es como todo, tomas una decisión de cómo mides las cosas y ya te has hundido en la miseria porque te pueden meter el dedo en el ojo por cualquier sitio. ¿Vale? Nosotros cuando hablamos de calibrado, yo creo que no estamos pensando en validación como vosotros normalmente lo pensáis. Es decir, de alguna manera realmente nosotros lo que tendríamos que hacer ahora es coger datos posteriores o datos yo no sé si diría otros hospitales, porque al fin y al cabo esto ha sido una recogida de datos de todos los hospitales o de la mayoría de hospitales de la Comunidad Valenciana, pero sí buscar otro tipo de datos en donde poder confrontar lo que a nosotros nos sale con estas cosas. Desde luego eso no lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Y no se me ocurre así a bote pronto cómo tendría que hacerlo, porque entre otras cosas conseguir datos es complicado. Lo que sí que se podría ver es si tuviéramos datos más recientes, es decir, a partir de 2015, de 2016, 2017, si el modelo con esos parámetros pudiera replicar los infectados que habría. Eso sí, creo que sí que podría hacerlo. Creo que tengo algunos datos por ahí que no he utilizado en el que sí que podría hacerlo. Y no sé si, es que tampoco me quiero enrollar más. O sea, No, que no sé si perfecto. No, gracias. Sí, sí. No, gracias. Gracias, Rafa. No sé si hay más preguntas. Ahí pone Sí, Arnau. Sí, Arnau, di. Arnau, por favor. Ahora. Hola, ¿me oís bien? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me oís? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿Hola? sí, sí. Vale, perdón, que voy con los cascos. Ok, primero de todo, muchas gracias. O sea, ha sido muy interesante, me ha parecido espectacular. Además, me ha gustado mucho también ver, yo tengo un background de matemáticas, a pesar de que ahora he hecho el máster más en estadística y realmente con lo que estoy trabajando son temas más estadística, pero me ha recordado alguna cosa que pude llegar a ver a la carrera y también me ha gustado ver también con no solo la diferencia, o sea, las dos formas de abordar un mismo problema o un problema parecido que igual en estadística se abordaría de formas muy distintas y también la diferencia de la lingüística en cuanto a calibrar datos o estimar datos y también este tipo de diferencias. Pero es curioso. Entonces, aparte de esto, quería hacer dos preguntas muy básicas porque obviamente mi conocimiento sobre el tema es casi nulo. Tengo un montón de pestañas abiertas porque mientras ibas explicando he ido buscando cosas y es todo muy interesante. Primero de todo, solo por curiosidad,
¿cómo estáis implementando estas cosas? ¿Que estáis utilizando C++, C, Python? No sé si tienes conocimiento o esto quizá lo lleva más la otra persona que has comentado. Pues esto lo estamos implementando en C++. Bueno, Este modelo en vale. particular en C++. Alguien me puede decir, es que con Python y con Numba o con Julia o con lenguajes de estos que se compilan en tiempo de ejecución y que funcionan muy rápido, también podría ser. Efectivamente, yo te puedo decir que yo una vez, un verano que estaba así un poco aburridillo, con Julia implementé un modelo parecido a este con 5 millones de nodos, ¿vale? Y me funcionaba bastante rápido, ¿de acuerdo? Pero yo no tengo claro que, porque, vamos a ver, evidentemente esta charla, la idea es que es no entrar demasiado en detalles técnicos, pero claro, cualquier comprobación internamente significa que tienes bucles, tienes ifs, tienes condiciones, etcétera, etcétera. Todo eso al final retrasa la ejecución. Pensando en 5 millones de nodos, en donde en cada paso temporal, que es un día, no lo he dicho antes, pero aquí los pasos temporales son un día, tú tienes que ir comprobando todos los días a los 5 millones de nodos si se contagian, si el que está contagiado pasa a infectado, etcétera, etcétera. Nosotros ya hace mucho tiempo, de hecho, el primer modelo que hicimos de VRS, bueno, pues empezamos con ecuaciones diferenciales para aprender primero, pero luego dimos el salto a modelos de redes y tuvimos que implementar en C, porque aquí, como he dicho antes, os he engañado un poco porque no hay aristas, pero los primeros modelos que hacíamos sí que eran con aristas, es decir, tú tenías un nodo y con las aristas buscabas a los vecinos que eran los que te podían contagiar, ¿de acuerdo? Y eso lo conseguimos correr con 1 millón de nodos y nos llevaba mucho tiempo, entonces... También es verdad que estamos heredando todo lo que hicimos de C en su momento, pero lo hacemos en C. Yo es que tampoco tengo claro que a lo mejor un lenguaje de más alto nivel nos pueda proporcionar quizás más rapidez. Pero bueno, eso a veces son manías de uno cuando se pone y preferencias de uno cuando se pone a implementar. Vale, muy interesante. No, de hecho, pensaba que seguramente lo habéis hecho en C++ y de hecho yo todos los inputs que tengo, por lo menos de cuando estaba en la carrera y había profesores que podían dedicarse a algo parecido, era que C o C++, de hecho a mí me enseñaron C, no C++, era para este tipo de cosas más potente. El tema es que muchas veces igual es más incómodo para implementar las cosas que Python o otros lenguajes, pero si lo puedes hacer, yo creo que de hecho es la mejor opción. Y luego otro comentario, corto, rápido, para acabar también de entender un poco básicamente cómo funciona todo. También, otra vez, con esta diferencia respecto a la estadística. O sea, al final, realmente el modelo que tenéis aquí no está aprendiendo de los datos, sino que más bien lo que estáis intentando hacer es como, entre comillas, un poco interpolar los datos en el sentido de que tú pasas una raíz de valores, de parámetros, y lo que vas haciendo es pasar el modelo, coger los nuevos parámetros, compararlos con los datos, que es cuando estáis intentando buscar que se parezcan a los datos, y entonces vuelves a pasar esos y los vas haciendo hasta que converge, entre comillas, y o sea, este es un poco el workflow que hay aquí en vez de coger datos y aprender de ellos. Eso es el calibrado, efectivamente. Vale, vale. Vamos a ver, aquí lo que pasa es que lleva más tiempo evaluar una función, pero es que hay problemas en que evaluar la función que tú quieres calibrar, pues puede costarte mucho. Y hay otras que son más sencillas, pero realmente has descrito el sistema de computación distribuida que tenemos ahí. Es ir alimentando de parámetros con un algoritmo, digamos, inteligente, porque estos algoritmos están preparados de optimización, para saber en qué direcciones se tiene que mover para buscar los mejores parámetros, ni más ni menos. Vale, y estos parámetros son, por ejemplo, los que estaban en la función B, todo ese parámetro de fase, el parámetro que amplifica el coseno, todos estos parámetros son los que estás intentando optimizar aquí. Vale. Sí. La Vale. verdad es que ahora que Y lo luego dices también, debería haberlos puesto por lo menos para que los vierais. Pero sí, lo que hace es encontrar todos esos parámetros, incluso los que tienes más o menos determinados en rangos, que te dé un valor ahí intermedio que será el que mejor describe lo que pasa para los datos que tenemos. vale, vale, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Nora, creo que tenías una pregunta. Sí, bueno, que me ha gustado muchísimo la presentación, la verdad es que se entiende muchísimo.
Y bueno, era más pensando en como si tuvieras un bebé. Cuando mi hermano era muy pequeño y eso a veces pues asusta un poco a que los lleven a vacunar y sé que cuesta a veces pues estos temas. Entonces era como, no sé si se recogen los datos o no, pero si la cantidad de vacunas que tienen siendo tan pequeños, si se ha mirado o si se podría mirar o si afecta de alguna manera u otra, porque tú has propuesto como unos meses para la campaña, pero también hay otras campañas que suelen tener vacunas los niños pequeños, entonces no sé si una influye con la otra o no sé, era por saber Vamos a un poco ver, más. esto te lo puedo decir y además te lo puedo decir por experiencia, porque como he sido padre 2 veces, aunque ya hace bastante tiempo, pero me acuerdo. Cuando nace el niño te dan una cartilla, en donde en la cartilla, nada más levantas la tapa a mano izquierda, están todas las vacunas que le tienen que poner porque están en las campañas vacunales, ¿de acuerdo? Entonces yo te puedo decir que estuve en el parto de mis 2 hijos y el mayor nada más lo sacaron, le pusieron la vacuna contra la hepatitis. Nada más sacarlo, ¿vale? Vale. Al segundo tardaron unos días hasta que lo llevé al pediatra. En España, normalmente, como funciona el sistema es de la siguiente manera. Tú tienes unas visitas con el niño que tienes que hacer el pediatra obligatorias, ¿vale? Eso independientemente de que se te ponga malito y lo lleves, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una a la semana, otra a los 15 días, otro al mes, otro a los 6 meses. Y en cada una de esas le toca una vacuna. Entonces, cuando entras, dices, él lo ve, está bien, no sé qué, vale. Y te da ya el papelito para que vayas a vacunarlo. ¿Vale? Con lo cual, ¿hay interacciones? Pues hombre, teniendo en cuenta que las vacunas son más o menos universales, pues alguna interacción puede haber, pero lo normal, sobre todo para los niños, es que funcionen bastante bien, están muy probadas esas vacunas, ¿vale? Y después, bueno, yo la verdad es que no lo he comentado, pero esta vacuna de la que estoy hablando, en la estación VRS del año pasado ya empezó a ponerse y el número de hospitalizaciones ha bajado una burrada, ¿eh? No os podéis ni imaginar el efecto y eso que no es la que yo propongo, o sea, es aproximada, es aproximada. Mes arriba, mes abajo es esencialmente la misma, pero cubre los meses de invierno. Vacunando a los niños en los meses de invierno, se reduce un 70 o un 80% los niños que van a hospitalizarse, que eso ya es una Vale, pasada. Una pasada porque esta enfermedad realmente era un dolor de cabeza, ¿eh? Era un dolor de cabeza porque afecta a niños muy pequeños y entonces se te rompe el corazón, vamos, cuando los ves tan malitos y pequeñitos. O sea que... vale. Pues solo era eso, tenía la duda esta, porque bueno, al menos en mi caso mi hermano estuvo bueno, todo el rato con la bronquitis, que teníamos que darle el chuf chuf y todo eso, y la verdad es que da pena, pero bueno. Sí, 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 sí. No, y además, yo te lo digo por experiencia porque mi hijo pequeño estuvo una época con ataques de asma y tuve que ponerlo, y además no se dejaba. El mío no se dejaba. Hay que entretenerlos. Sí, sí, sí. Pues Em, muchas gracias. Voy a aprovechar para hacer una pregunta porque he revisado y no hay manos alzadas. Así que quería aprovechar para preguntarte si podrías explicar un poco más a qué te refieres cuando hablas de contactos en la matriz de contactos. Sí, bueno, la verdad es que eso entra un poco dentro de la parte social. Contactos es la gente con la que te relacionas, ¿vale? Entonces, ha habido varios estudios en los que se han preocupado casi país por país para saber la gente de una cierta edad con gente de qué edad se relaciona. En principio dice, "Va, yo me relaciono con gente de todas las edades". Sí, sí, pero probablemente con niños pequeños te relaciones pues con los de tu casa y poco más. Con personas mayores, pues si tienes a tus abuelos y vas a verlos bien, pero lo normal es que te relaciones con gente de más o menos tu edad o gente de tu trabajo que normalmente más o menos es de la misma edad. Entonces hay gente que se dedicó a cuantificar eso de alguna manera. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que cuando yo voy a simular o voy a intentar simular qué es lo que ocurre con el contagio de una enfermedad, pues yo tengo que pensar que
yo que tengo 59 años, es más probable que me infecte a alguien entre 55 y 65 años que me infecte un niño pequeño. ¿Sí? Porque yo personalmente ahora relaciones con niños pequeños tengo pocos, porque mis niños ya no son pequeños y digamos, si no es de algún amigo que tiene niños pequeños o alguna cosa de estas, pues no. Y los tiempos de ir a recoger a los niños de la guardería y todo eso, pues pasaron, ¿vale? Ahora pues tengo a compañeros que tienen a los niños que los llevan y están todo el día enfermos, porque los niños se lo pegan, ¿vale? Entonces, de alguna manera esas matrices lo que hacen es reflejar esa posibilidad de contagio. Claro, eso es importante porque si tú te relacionas mucho con gente de un grupo que tiene una incidencia de infectados muy alta, es mucho más fácil que te contagies que si tiene una incidencia más baja. Entonces eso intenta recogerlo un poco el modelo, esa es la idea. No sé si te lo he Genial. aclarado o no, Irene, Sí, pero me lo has aclarado. pues Muchísimas gracias, Rafa. de nada. No sé si hay más preguntas. En caso de que no, pues muchísimas gracias, Rafa. Creo que no paramos de decírtelo. Ha sido... No, gracias a vosotros, ha sido una oportunidad muy, muy bonita y me alegra que os haya gustado. La verdad es que cuando uno va cogiendo un poco de experiencia se da cuenta de que las cuestiones técnicas, si bien son muy importantes en el desarrollo de la investigación, para hacer la difusión quizás no sean tan importantes. Entonces yo eso creo que lo voy aprendiendo poco a poco y también porque aunque vayas a un congreso, la audiencia suele ser bastante heterogénea y tú al final lo que quieres es hacer un poco de difusión de lo que sea e incluso con esta difusión poder darle ideas a otras personas en lo que están haciendo. Entonces yo creo que hacerlo así es mucho más práctico y además pues he conseguido que nadie os desconectéis a mitad. No, lo has conseguido, Rafa. Pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Damos por finalizada la sesión y esperamos veros en las próximas secciones de las EPCO Talks. Muchísimas gracias. Muchas gracias.